El calor aplastaba la tierra albariza de la finca La Giralda. Apenas 3 días después de la muerte de don Álvaro, el silencio del antiguo salón ya había sido reemplazado por discusiones sobre dinero, deudas y la venta de la finca. Inés, de 28 años y enóloga de profesión, observaba desde la ventana los viñedos que habían sido su hogar desde niña. A su lado, su hermana Rocío, historiadora del arte, contenía las lágrimas. Ambas habían sido criadas por su abuelo después de perder a sus padres en un accidente. Frente a ellas estaban su tío Fernando y su tía Carmen, vestidos con un lujo que contrastaba con la vieja casa rural. «No podemos esperar más», dijo Fernando. «La bodega está prácticamente en bancarrota. Helios Corp quiere comprar las 80 hectáreas para construir un parque solar. Cerramos esta semana, pagamos las deudas y terminamos con este problema». Rocío lo miró con rabia. «El abuelo murió hace 3 días. ¿Ni siquiera puedes esperar antes de destruir todo lo que construyó?». Fernando sacó un documento de su chaqueta. «Existe un crédito avalado por la finca. Si no vendemos antes de fin de mes, el banco embargará todo». Inés frunció el ceño. «Eso es imposible. El abuelo me enseñó los balances. La finca no tenía deudas». Fernando sonrió con desprecio. «Papá ya no estaba bien. Hace 6 meses firmó un poder notarial absoluto a mi favor. Legalmente, ahora yo controlo la propiedad». Entonces lanzó la sentencia definitiva. «Mañana vendrá el comprador con sus topógrafos. Tenéis hasta el domingo para sacar vuestras cosas. El lunes empezarán a arrancar las viñas». Inés quedó paralizada. «¿4 días para vaciar 60 años de su vida?» «Alquilad un contenedor», respondió Fernando. «Si seguís aquí el lunes, seréis tratadas como ocupantes ilegales». Carmen se levantó con una sonrisa fría. «Es hora de abandonar esta tierra y buscar una vida de verdad». Cuando ambos se marcharon, Rocío rompió a llorar. «Van a destruirlo todo, Inés. Los viñedos, la bodega, el patio, y no tenemos dinero para detenerlos». Inés caminó hasta el viejo escritorio de roble de su abuelo. Pasó los dedos sobre las marcas dejadas por décadas de trabajo y abrió lentamente el cajón superior. Algo no tenía sentido. «Fernando está mintiendo», murmuró. Rocío levantó la mirada. «¿Por qué lo dices?». Inés comenzó a revisar los papeles. Don Álvaro había sido un hombre de pocos secretos aparentes, pero quizá había dejado uno capaz de salvar la Giralda. «La mente del abuelo no se estaba deteriorando en absoluto», dijo Inés, con una convicción que le devolvió el color al rostro. Estaba más afilado que una navaja barbera hasta el mismo instante en que su corazón falló. «Me dio una paliza jugando al ajedrez apenas 2 días antes de morir. Se acordaba del número de serie exacto de una bomba de riego que compró en el año 98. Inés comenzó a abrir cada cajón con movimientos precisos y urgentes. Él no tenía episodios de demencia. Fernando está mintiendo de forma descarada. Y si Fernando tiene un poder notarial absoluto, entonces Fernando falsificó su firma o lo engañó para que firmara bajo el pretexto de algún trámite rutinario». Su voz bajó hasta convertirse en un susurro feroz, cargado de rabia y determinación. El abuelo despreciaba a esa corporación alemana. Helios Corp lleva 10 años intentando comprar la finca La Giralda. Álvaro los mandó al infierno en cada una de sus visitas. Él jamás, bajo ninguna circunstancia, habría autorizado a Fernando para venderles nuestra tierra. Inés empezó a hurgar frenéticamente en el escritorio, arrojando al suelo viejos recibos de fertilizante, facturas de la luz y catálogos de tonelería. Él lo guardaba todo, Rocío, absolutamente todo. Si realmente existiera ese crédito puente, habría un rastro de papel, y si no existía, también habría un rastro de papel que lo demostrase. Solo tenemos que encontrar los documentos reales. Pasaron las siguientes 6 horas destrozando sistemáticamente el despacho y la casa entera. Vaciaron cada archivador metálico, volcaron cada colchón y revisaron las cajas apiladas en la polvorienta bujardilla infestada de arañas. Encontraron certificados de nacimiento antiguos, cartas de amor escritas durante la posguerra entre Álvaro y su difunta esposa,
y una cantidad asombrosa de recibos del impuesto de bienes inmuebles, todos sellados y pagados en su totalidad. Esto contradecía frontalmente las afirmaciones de bancarrota que Fernando pregonaba, pero no encontraron ninguna escritura de propiedad original, ni un solo extracto bancario de los últimos 12 meses, ni rastro de los documentos del presunto préstamo. Era como si alguien hubiera esterilizado quirúrgicamente los registros vitales de don Álvaro. Cerca de la medianoche, las hermanas estaban sentadas en el suelo del salón, exhaustas, sudorosas y rodeadas por un mar caótico de papeles irrelevantes. Rocío se frotó los ojos cansados, dejando una mancha de polvo gris en su mejilla. Fernando se nos ha adelantado, susurró la menor con voz temblorosa. Tuvo que entrar aquí mientras nosotras pasábamos las noches en blanco en el hospital de Jerez y se llevó los expedientes verdaderos. No tenemos pruebas, Inés. Es su palabra de ejecutivo trajeado, respaldada por bufetes de abogados carísimos contra la de 2 nietas en duelo. Hemos perdido. Inés miraba fijamente, como hipnotizada, una fotografía desteñida que descansaba sobre la repisa de la chimenea. En la imagen, don Álvaro estaba de pie, orgulloso frente a los viñedos, sosteniendo a una jovencísima Inés sobre sus anchos hombros. La mirada de la enóloga se desvió lentamente más allá del rostro sonriente de su abuelo, hacia el fondo de la fotografía. Allí, a lo lejos, parcialmente oculto por las ramas de un inmenso roble centenario, se distinguía la silueta torcida de la antigua tonelería. Su corazón dio un vuelco repentino y violento, golpeando contra sus costillas con la fuerza de una campana. La luna llena iluminaba los campos de Albariza, dándoles un aspecto casi fantasmal bajo el denso calor de la madrugada andaluza. Inés avanzaba con decisión a través de las cepas, pisando la tierra seca que crujía levemente bajo sus gruesas botas de trabajo. Sobre su hombro derecho cargaba una pesada cizalla de hierro macizo, una herramienta usada normalmente para cortar cables de acero de los tractores. Rocío la seguía muy de cerca, sosteniendo una potente linterna de uso industrial y mirando nerviosamente hacia los límites de la propiedad, donde la oscuridad se volvía absoluta. «Esto es una locura, Inés», susurró Rocío, rompiendo el silencio nocturno. Aunque no hubiera nadie a kilómetros de distancia para escucharlas, el miedo las obligaba a hablar bajo. Él nos prohibió explícitamente acercarnos a ese lugar. Fue su única regla inquebrantable durante toda nuestra infancia. «Recuerda lo que decía», insistió la hermana menor. «Manteneos alejadas de la vieja tonelería o respiraréis amianto y los techos podridos os caerán en la cabeza». «Sé perfectamente lo que nos dijo», respondió Inés sin detener su marcha, apartando unas ramas rebeldes que se interponían en su camino. «Pero piénsalo detenidamente, Rocío. Cuando éramos niñas, jugábamos al escondite en el pajar de los tractores, trepábamos por los silos de grano, corríamos entre los barriles llenos de vino en fermentación. A él nunca le importó, solo le importaba ese viejo cobertizo». Inés apretó el paso, sintiendo que la adrenalina disipaba por completo su fatiga. Actuaba como si ese edificio estuviera irradiando veneno, y es el único lugar en toda esta inmensa finca donde Fernando jamás se dignaría a mirar, porque su fobia a ensuciarse los zapatos italianos hechos a medida le impediría pisar el barro y la maleza de esta zona. La antigua tonelería apareció ante ellas en la penumbra. Se erguía como una reliquia olvidada y miserable en el límite exacto de la propiedad. Era una estructura de aspecto desastroso, construida con tablones de madera oscurecida por la humedad y planchas de zinc completamente oxidadas. El techo estaba hundido en el centro, asfixiado por décadas de musgo seco y enredaderas muertas. La única ventana del edificio había sido tapiada meticulosamente desde el interior con tablones gruesos de madera de cedro, impidiendo cualquier rayo de luz. Asegurando las pesadas hojas dobles de la puerta principal había un enorme y moderno candado de la marca FAC,
una pieza de ferretería pesada y sumamente brillante que desentonaba de manera grotesca con la madera podrida y los herrajes devorados por el óxido. «Fíjate en eso», dijo Inés, dejando caer la pesada cizalla sobre la tierra y señalando el cierre metálico con el dedo índice. «El taller parece que va a derrumbarse con la próxima racha de viento fuerte, pero ese candado es de acero reforzado de máxima seguridad. Cuesta muchísimo dinero y es completamente nuevo. No tiene ni una sola mota de óxido. El abuelo instaló esto hace muy poco tiempo». Rocío dio un paso al frente, enfocando el haz de luz blanca y pura de la linterna directamente sobre el metal reflectante del candado. «¿Crees que escondió los documentos del banco ahí dentro? Creo que lo que sea que quisiera ocultar desesperadamente de los ojos de Fernando está detrás de estas puertas», respondió Inés con un tono lúgubre y decidido. Recogió la pesada cizalla del suelo, encajó las mandíbulas de acero forjado alrededor del grillete del candado, separó las piernas para ganar estabilidad y arrojó todo el peso de su cuerpo sobre los mangos de la herramienta. Hicieron falta 3 intentos agonizantes. Los músculos de los brazos y la espalda de Inés ardían por el esfuerzo extremo, hasta que un crujido seco, violento y metálico resonó como un disparo en la silenciosa noche andaluza. El candado fracturado cayó pesadamente sobre el polvo. Inés le dio una patada para apartarlo del camino y agarró los tiradores de hierro oxidado de la puerta doble. Las bisagras estaban soldadas por los años de abandono, negándose a ceder. «Ayúdame con esto», gruñó, apretando los dientes. Rocío agarró el extremo opuesto de la puerta. A la cuenta de 3, ambas hermanas tiraron hacia atrás con toda la fuerza que pudieron reunir. Con un chirrido espantoso, un sonido de metal contra metal que hizo huir a los murciélagos que anidaban en las cornisas, las puertas cedieron lo suficiente para permitirles pasar. El aire en el interior de la antigua tonelería era espeso, rancio y olía abrumadoramente a madera en descomposición, polvo acumulado y un ligero toque a humedad antigua. Rocío encendió la linterna, barriendo la oscuridad con el haz de luz. A primera vista, el interior confirmaba cada una de las mentiras de don Álvaro. Era un auténtico vertedero agrícola. El espacio estaba atestado desde el suelo hasta el techo con trastos inútiles. Había pilas de aros de hierro oxidados para barriles, viejas prensas manuales cubiertas de telarañas, palés de madera podridos y cajas desbordantes de clavos torcidos. «Genial», tosió Rocío, agitando una mano frente a su rostro para apartar el polvo suspendido en el aire. «Una fábrica de tétanos en su máxima expresión, tal y como nos prometió». Pero Inés no se dejó disuadir por la apariencia del lugar. Dio un paso cauteloso hacia un estrecho pasillo que se abría paso entre las torres de chatarra, manteniendo los ojos fijos en el suelo de cemento. «Esto es puro camuflaje», dijo en un murmullo tenso. «¿Camuflaje? Inés, esto es basura pura y dura. Fíjate en la capa de polvo», instruyó Inés, señalando un viejo barril resquebrajado cerca de la pared de la izquierda. «Es espesa, pesada. Nadie ha tocado esa madera en 20 años, pero mira el suelo justo debajo de nuestros pies». Rocío bajó el foco de la linterna. El suelo de cemento en el centro del taller, aunque estaba increíblemente sucio, mostraba marcas inconfundibles. Eran marcas de arrastre recientes. Alguien había estado apartando objetos pesados repetidamente, creando un sendero despejado hacia la esquina trasera derecha de la estructura. Allí, oculta en la penumbra profunda, descansaba una inmensa lona de lona encerada de uso industrial militar, cubriendo lo que parecía ser un gran montículo de cajas de herramientas y tablones rotos. Inés avanzó hacia el fondo, esquivando con cuidado los restos de metal afilado que sobresalían. Agarró el borde áspero de la lona cubierta de porquería y dio un tirón salvaje hacia atrás. Una nube masiva de polvo ocre se elevó por los aires, forzando a ambas hermanas a retroceder de golpe, tosiendo violentamente y cubriéndose el rostro con el cuello de sus camisetas. Cuando el aire finalmente se aclaró, Rocío dirigió el haz de luz hacia la zona que acababan de destapar. Debajo de aquella lona no había cajas rotas.
Había una plataforma elevada construida con tablones gruesos e impecables de madera de roble barnizado que descansaba a ras del suelo de cemento. En el centro exacto de esa plataforma impecable, incrustada en la madera, había una gruesa y fría argolla de hierro forjado. «Una trampilla oculta», susurró Rocío, con los ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba viendo. «Bajo la vieja tonelería, ayúdame a levantarla», exigió Inés, cayendo de rodillas sin importarle la suciedad y agarrando el anillo de hierro con ambas manos. Rocío apoyó la linterna sobre una caja de madera cercana, apuntando directamente al mecanismo, y se arrodilló junto a su hermana. Ambas entrelazaron sus dedos alrededor del metal frío. «1, 2, 3, arriba», gritó Inés. La pesada puerta de roble y acero crujió en señal de protesta, luchando brevemente contra la gravedad y los años de inactividad. Las hermanas tiraron con todas sus fuerzas, sus botas resbalando sobre el cemento polvoriento, hasta que finalmente el mecanismo cedió. La puerta basculó hacia arriba sobre unas bisagras industriales masivas y silenciosas que estaban perfectamente engrasadas. De la oscuridad subterránea que se acababa de abrir, no surgió olor a moho ni a tierra mojada. En su lugar, una ráfaga de aire frío, perfectamente seco y climatizado, subió acariciando sus rostros sudorosos. Olía vagamente a ozono, a papel antiguo y a cuero tratado. Rocío agarró la linterna con manos temblorosas y apuntó hacia el agujero. En lugar de una vieja bodega de tierra excavada a mano, el haz de luz reveló un tramo de escaleras de hormigón pulido que descendían en línea recta hacia la más absoluta oscuridad. A lo largo de la pared de la escalera descendía un pasamanos de acero inoxidable moderno, acompañado por un tubo grueso de conducto eléctrico que se perdía en las sombras de abajo. «Inés», balbuceó Rocío, con una mezcla incomprensible de terror crudo y asombro reverencial en su voz. «¿Qué demonios es esto? No tengo ni la más remota idea», contestó Inés, sintiendo cómo su corazón martilleaba en sus tímpanos como un pájaro atrapado en una jaula. «Pero vamos a averiguarlo ahora mismo. Mantén la luz estable, por favor». Inés bajó el primer escalón. El hormigón se sentía sólido, clínico, ajeno por completo al mundo agrícola que dejaban arriba. Deslizó la mano por la pared lisa junto al conducto eléctrico y sus dedos rozaron la superficie de un interruptor de plástico moderno. Sin dudarlo, lo presionó hacia arriba. Al instante, un potente zumbido mecánico, profundo y constante, vibró bajo las suelas de sus botas. Una serie de potentes luces LED industriales instaladas en el techo parpadearon 2 veces antes de estabilizarse, inundando el espacio con un resplandor blanco, brillante y absoluto. La oscuridad fue aniquilada por completo, revelando un espacio subterráneo que desafiaba toda lógica y que dejaba en ridículo al cobertizo podrido que descansaba sobre sus cabezas. Inés y Rocío se quedaron congeladas en lo alto de la escalera, totalmente paralizadas, incapaces de procesar la magnitud visual de lo que se extendía a sus pies. La escalera descendía unos 7 metros bajo el nivel de la tierra albariza, desembocando en una enorme bóveda cavernosa que superaba con creces los límites físicos del taller superior. Las paredes estaban revestidas con gruesas planchas de acero inoxidable corrugado, diseñadas para soportar la presión de la tierra y evitar cualquier filtración freática. El suelo brillaba como un espejo negro, recubierto por una resina epoxi de alta resistencia, completamente inmaculada. En la esquina derecha, un gigantesco deshumidificador de grado industrial trabajaba silenciosamente, extrayendo cualquier rastro de humedad y manteniendo una temperatura constante y gélida, perfecta para la conservación extrema. Aquello no era una bodega clandestina ni un sótano para guardar aperos viejos. Era una cámara acorazada de alta seguridad. Las hermanas comenzaron a descender lentamente por los escalones. El sonido de sus botas resonaba afilado en el vasto silencio clínico del recinto. A medida que sus ojos se acostumbraban a la potente luz blanca, la verdadera escala del secreto de don Álvaro se fue revelando. En el centro de la monumental sala,
No había tractores ocultos, ni barriles de Jerez robados, ni cajas fuertes repletas de dinero negro, distribuida a lo largo de decenas de metros cuadrados, iluminada por vitrinas de cristal blindado y acero, descansaba una colección que cortaba la respiración. «Dios mío bendito», jadeó Rocío, llevándose ambas manos a la boca. Inés sintió que el aire abandonaba sus pulmones de golpe. Las filas de vitrinas albergaban un tesoro cultural e histórico de proporciones incalculables, algo que pertenecía a los pasillos más restringidos del Museo del Prado o de la Biblioteca Nacional de España, no a una bóveda oculta bajo las viñas de Andalucía. En las primeras vitrinas se alineaban docenas de libros antiguos. Rocío, como historiadora del arte, corrió hacia el primer cristal, con los ojos empañados por lágrimas de incredulidad y asombro puro. «Inés, esto no puede ser real, son incunables. Libros impresos en los primeros años de la imprenta europea, antes del año 1500. Apuntó con un dedo tembloroso hacia un volumen grueso encuadernado en cuero oscuro, cuyas páginas estaban abiertas mostrando letras capitulares pintadas a mano con polvo de oro y lapislázuli. Aquí hay una primera edición prístina del Quijote, y manuscritos iluminados que datan de la Edad Media». Rocío avanzó tropezando por el pasillo central, completamente fascinada. Llegó a una sección protegida por cortinas térmicas. En su interior, bajo luces ultravioletas cuidadosamente filtradas, reposaban mapas náuticos desplegados. «Son cartas de navegación originales de la Casa de Contratación de Sevilla», susurró la joven, hiperventilando. «Mapas de la era de los descubrimientos, trazados de las primeras expediciones hacia el Nuevo Mundo. Y mira eso de ahí». Rocío corrió hacia una pequeña mesa de cristal sellada al vacío en el centro exacto de la bóveda. Dentro descansaban 5 láminas de papel berjurado, amarillento por los siglos, cubiertas por trazos violentos y geniales hechos a carboncillo y tinta. Son bocetos originales, son malditos trazos perdidos de Francisco de Goya. «Inés, estos dibujos desaparecieron durante el caos de la Guerra Civil Española. Todos los historiadores pensaban que habían sido quemados, reducidos a cenizas en Madrid». «¿Cuánto vale todo esto?», logró articular Inés, sintiendo un mareo profundo mientras pasaba junto a las vitrinas, temerosa de tocar siquiera el cristal reforzado. «Decenas de millones de euros», contestó Rocío, apoyándose contra la pared metálica para no caerse. «Tal vez cientos de millones si se vende en las casas de subastas internacionales adecuadas. Son piezas únicas en la historia de la humanidad. Es un patrimonio incalculable». «¿Cómo demonios consiguió el abuelo esto? ¿Por qué lo escondía bajo tierra?» «No lo sé», respondió Inés, arrastrando las palabras. Su mente giraba a una velocidad vertiginosa. Intentaba desesperadamente reconciliar la imagen que tenía de su abuelo, un hombre sencillo que se quejaba del precio de los pesticidas y que comía pan con aceite de oliva cada mañana, con la de ser el celador supremo de un tesoro histórico valorado en cifras astronómicas. Pero mientras Inés llegaba al fondo físico de la bóveda subterránea, su atención fue brutalmente desviada de los mapas antiguos y las joyas de papel. Construido directamente sobre el acero de la pared trasera, había un largo y robusto banco de trabajo de metal gris. Sobre la mesa, anclado a la pared, destacaba un inmenso panel de corcho. Estaba cubierto por una red asombrosa y mareante de documentos impresos, fotografías captadas a escondidas, extractos de cuentas bancarias y recortes de periódicos de economía. Todo el conjunto estaba minuciosamente conectado por hilos de lana roja, tensados con chinchetas sobre el tablero. Parecía el mural de pruebas de un inspector de homicidios obsesionado con atrapar a un asesino en serie. Inés corrió hacia el banco de metal, obligando a sus ojos a procesar la avalancha de información anclada en el corcho. En el centro exacto del mural, iluminada por una pequeña lámpara halógena, había una fotografía nítida, impresa en tamaño folio. Mostraba a su tío Fernando,
vestido con uno de sus característicos trajes caros, estrechando la mano de Herr Müller frente al rascacielos que servía de sede corporativa para Helios Corp en Madrid. Pegada justo encima de la imagen, escrita con la inconfundible y afilada caligrafía cursiva de don Álvaro, sobre una tarjeta amarilla figuraban las palabras Operación Eclipse. «Rocío, ven aquí ahora mismo», ordenó Inés, con la voz temblando por el choque de adrenalina. La hermana menor apartó dolorosamente la mirada de los bocetos invaluables de Goya y corrió hacia el fondo de la bóveda. Dejó escapar un jadeo suave al abarcar con la mirada el muro masivo de información financiera. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Rocío, escaneando frenéticamente los folios subrayados con rotulador fosforescente. «Son las pruebas», respondió Inés, mientras una sonrisa salvaje, feroz y cargada de triunfo iluminaba lentamente su rostro pálido. «Es la verdad absoluta de todo este infierno». Inés comenzó a señalar grupos específicos de documentos, siguiendo el rastro de los hilos rojos. «Mira, aquí están las escrituras originales de la finca y los derechos históricos de extracción de agua de los pozos. Y justo al lado de ellos, ocultos bajo esta pestaña, hay registros de transferencias bancarias internacionales procedentes de cuentas vinculadas a Helios Corp dirigidas directamente hacia un banco opaco en el Principado de Andorra». Rocío acercó la vista a los números de cuenta. «Las transferencias van a nombre de una empresa tapadera llamada Consultoría Salamanca, Sociedad Limitada». «Consultoría Salamanca», repitió Inés, saboreando el veneno de la revelación. «El domicilio fiscal registrado de esa empresa está en la misma calle donde vive Fernando en Madrid. Él es el único titular de la cuenta andorrana. Fernando no solo ha estado presionando para forzar la venta legal de las tierras, ha estado saboteando activamente la bodega durante los últimos 4 años para destruir su valor en el mercado, permitiendo que la corporación alemana la comprara por unas migajas». Inés siguió la línea roja principal que descendía hacia la esquina inferior del tablero. Encontró una funda de plástico transparente que contenía un grueso informe de auditoría forense, firmado y sellado por un prestigioso despacho de investigadores privados de Sevilla. El abuelo contrató a investigadores, Rocío. Él sabía perfectamente que Fernando estaba desangrando la finca. Fernando no solo falsificó el poder notarial pagando sobornos a un notario corrupto en la ciudad, él autorizó el uso de fungicidas químicos agresivos y letales en nuestro sistema de riego subterráneo para asesinar lentamente las raíces de las cepas, arruinando nuestra producción de vino de las últimas 3 cosechas. Así es como fabricó su maldita bancarrota técnica. Rocío negaba con la cabeza repetidamente. El asombro inicial que le habían provocado los tesoros culturales estaba siendo arrasado por una ira hirviente, una rabia justa e incontrolable. Fernando cometió fraude fiscal, envenenamiento de tierras agrícolas, falsificación de documentos públicos y blanqueo de capitales, enumeró Rocío con la voz quebrada por el odio. Robó el sudor y la sangre de su propio padre, asesinó nuestro legado ecológico y pretendía arrojarnos a la calle con una mano delante y otra detrás, para que los tractores de Helios Corp cubrieran las pruebas de sus crímenes bajo millones de placas solares. Pensó que el abuelo era solo un anciano senil que no se enteraba de nada, dijo Inés, con una voz que se tornó tan fría como el hielo de un glaciar. Pensó que podía simplemente sentarse a esperar en su despacho de Madrid a que muriera, para luego embolsarse los sobornos de la corporación. Se equivocó de anciano. Inés bajó la mirada hacia el pesado banco de acero inoxidable. Situado de forma perfectamente simétrica en el centro de la mesa, había un grueso diario, encuadernado en cuero cordobés negro, con los bordes desgastados por el uso constante. Descansando sobre la cubierta de cuero, había un sobre blanco grueso, sellado con lacre rojo. En la parte frontal del sobre, escrito a pluma, se leían los nombres de Inés y Rocío. Las manos de la enóloga temblaron ligeramente al romper el frágil sello de cera roja. Extrajo una única lámina de papel grueso, con membrete antiguo de la bodega,
y comenzó a leer la carta en voz alta. Sus palabras rebotaron contra las frías paredes de acero de la cámara acorazada. Mis queridas Inés y Rocío, si estáis leyendo esto, es porque mi tiempo en esta tierra ha concluido, y Fernando, sin duda alguna, ya ha mostrado sus colmillos de lobo hambriento. Lamento profundamente haberos ocultado la existencia de esta habitación y de este inmenso peso durante todos estos años. La carta continuaba, trazando líneas que revelaban la genialidad del patriarca. La colección que tenéis a vuestras espaldas fue rescatada por mi propio abuelo, salvada de las llamas de la incultura durante los años más oscuros y violentos de la guerra civil. Las obras están aseguradas internacionalmente, pertenecen legalmente a un fondo fiduciario ciego registrado a vuestro nombre y su valor en el mercado es suficiente para comprar y desmantelar Helios Corp 10 veces seguidas si así lo quisierais. Inés tragó saliva, sintiendo que la garganta se le cerraba por la emoción, pero continuó leyendo. Sin embargo, los manuscritos son solo papel, tinta y oro. El verdadero valor incalculable de esta habitación está en la pared de corcho que tenéis frente a vuestros ojos. Dediqué los 3 últimos años de mi vida, cuando mi cuerpo comenzó a fallar, a construir un caso penal hermético por asociación ilícita, fraude fiscal masivo y delitos ecológicos contra mi propia sangre. Las letras parecían temblar sobre el papel, transmitiendo el inmenso dolor del anciano. Me rompió el corazón confirmar en el monstruo codicioso que se había convertido Fernando, pero destrozaría mi alma para toda la eternidad permitir que os robara la única casa que habéis conocido. El cuaderno de cuero cordobés que reposa sobre el escritorio contiene todas las pruebas documentales certificadas, grabaciones ocultas de las reuniones en Madrid y extractos bancarios suizos necesarios para hundir en la cárcel tanto a él como a Herr Müller. El último párrafo era una orden militar, escrita con trazo grueso y oscuro. No tuve el tiempo suficiente para entregar este veneno a las autoridades antes de que mi corazón se rindiera. Llevad el cuaderno de cuero cordobés a la Fiscalía Especial Anticorrupción. No advirtáis a Fernando, no mostréis debilidad ni compasión. Quemad su imperio hasta los cimientos. Os quiero con toda mi alma. Defended nuestra tierra. Vuestro abuelo, Álvaro. Inés bajó lentamente la carta de papel. Un silencio absoluto, denso y cargado de un poder eléctrico, cayó sobre el búnker subterráneo, puntuado únicamente por el suave y constante zumbido mecánico del deshumidificador trabajando en la esquina. El dolor aplastante y la sensación de impotencia que la habían asfixiado desde el fallecimiento de Álvaro desaparecieron en una fracción de segundo. Fueron sustituidos instantáneamente por una claridad mental afilada, fría y destructiva. Ya no eran 2 jóvenes huérfanas y vulnerables enfrentándose a titanes corporativos. Estaban armadas con el arma de destrucción legal más perfecta jamás concebida. Rocío miró a su hermana mayor. Sus ojos estaban duros como el pedernal, y las lágrimas se habían secado por completo en sus mejillas sucias de polvo. Fernando va a traer a Herr Müller y a los malditos topógrafos alemanes a nuestra casa mañana a las 9 de la mañana en punto para ejecutar la inspección final. Inés depositó la carta de don Álvaro sobre la mesa de acero con reverencia, como si estuviera manejando un objeto sagrado. A continuación, extendió las 2 manos y agarró el pesado cuaderno de cuero cordobés. Pesaba como un ladrillo de plomo entre sus dedos. Era literalmente un bloque sólido de justicia retributiva. En la parte posterior del diario, metida en una pequeña solapa de cuero, encontró una tarjeta de visita blanca, sobria y muy oficial. Llevaba impreso el escudo del gobierno español. Pertenecía al fiscal Diego Osorio, jefe de la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía, respaldado por la Unidad de Delincuencia Económica y fiscal de la Policía Nacional. En el reverso de la tarjeta, Álvaro había escrito: «Llámenlo cuando llegue el momento. Él está esperando la señal. Entonces será mejor que preparemos una cálida bienvenida para nuestro tío», susurró Inés, con una voz que destilaba promesa y amenaza.
La transición desde el brillo clínico y frío del búnker subterráneo hacia el aire denso de la superficie fue como atravesar el portal entre dos universos diferentes. Las hermanas cerraron la pesada trampilla de roble y las bisagras gimieron suavemente al sellar de nuevo el tesoro bajo la tierra de la antigua tonelería. Reposicionaron la sucia lona militar y salieron al exterior. El amanecer comenzaba a romper sobre las colinas de Jerez. El cielo pasaba de un azul oscuro profundo a un tono anaranjado sangriento que iluminaba los cientos de hileras de viñas que rodeaban la finca señorial. Eran las 6:30 de la mañana. Inés se apoyó contra la pared exterior del viejo taller. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y marcó el número impreso en la tarjeta oficial, sintiendo la textura del cuaderno de cuero bajo su brazo libre. El tono de llamada sonó 3 veces antes de que un clic seco abriera la línea. «Dígame», respondió una voz masculina, extremadamente grave, ronca y cargada de autoridad institucional. «Buenos días, fiscal Osorio. Soy Inés, la nieta de don Álvaro de la finca La Giralda. Tengo en mi poder el cuaderno de cuero cordobés». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea, seguido por el sonido de una respiración profunda. «Llevo un año entero esperando esta llamada, señorita», respondió el fiscal, con un tono que dejaba claro que la cacería había comenzado. «Estamos listos para actuar». Inés levantó la vista hacia el horizonte. Allá a lo lejos, en el largo camino de albero triturado que conectaba la finca con la carretera principal, una densa nube de polvo blanco comenzaba a elevarse en el aire de la mañana. La imponente caravana de vehículos todoterreno de color negro azabache de Helios Corp acababa de cruzar la verja principal de hierro forjado, dirigiéndose directamente hacia el corazón de la propiedad, listos para iniciar la demolición del legado familiar. La nube de polvo blanco se acercaba con la lentitud de una tormenta inexorable. El crujido de los neumáticos gruesos, triturando el albero, resonaba por todo el valle, rompiendo la paz sagrada de los viñedos centenarios. Inés y Rocío caminaron en silencio desde la antigua tonelería hasta el inmenso porche de la casa señorial. Se sentaron juntas en los pesados sillones de mimbre, envueltas en la fresca brisa matutina de Andalucía. Sobre el regazo de Inés descansaba el cuaderno de cuero cordobés, oculto bajo una manta de lana fina. A simple vista parecían 2 mujeres jóvenes y derrotadas, esperando el golpe de gracia. Pero bajo la superficie, la sangre de don Álvaro latía con una fuerza indomable. Los 3 vehículos de lujo se detuvieron en una formación perfecta frente a la escalinata principal del porche. Las puertas se abrieron al unísono, liberando a los buitres sobre la tierra. Fernando fue el primero en descender. Llevaba un impecable traje gris marengo y una sonrisa de satisfacción que le deformaba el rostro. Respiró hondo, no para disfrutar del aroma a tierra húmeda y vid, sino como si estuviera aspirando el olor del dinero recién impreso. Detrás de él bajó la tía Carmen, sacudiéndose el polvo invisible de sus zapatos de diseñador con una mueca de asco profundo. Del segundo vehículo emergió Herr Müller. El ejecutivo alemán era un hombre alto, pálido y de mirada clínica. Observaba la majestuosa arquitectura de la finca La Giralda no como un pedazo de historia, sino como un obstáculo físico que debía ser nivelado y cubierto de paneles solares lo antes posible. Un equipo de 3 topógrafos con chalecos reflectantes comenzó a descargar trípodes y equipos láser del último coche. «Buenos días, sobrinas», saludó Fernando, alzando la voz con una falsa y repugnante simpatía mientras se acercaba a los pies de la escalinata. «Veo que os habéis levantado temprano. Me alegro mucho, porque tenemos una agenda muy apretada. Los técnicos necesitan tomar las medidas exactas del perímetro de la casa antes de que los equipos de demolición tracen los cimientos la semana que viene». Herr Müller se adelantó, frotándose las manos. «Es un terreno excepcional, Fernando. Una vez que derribemos estas estructuras viejas y aplanemos las colinas de Albariza, podremos instalar más de 50.000 placas de alta eficiencia. Será el parque solar más grande de todo el sur de Europa. Una verdadera joya para el balance de Helios Corp. No me cabe la menor duda». Herr Müller
respondió Fernando, hinchando el pecho de orgullo antes de subir los 3 primeros escalones del porche. Se detuvo frente a Inés y Rocío, extendiendo una mano abierta con autoridad. Las llaves, Inés, se acabó la función. Tenemos mucho trabajo por delante, y vosotras dos tenéis que desalojar la propiedad en este mismo instante. Inés no movió ni un solo músculo, permaneció sentada en el sillón de mimbre, con la espalda completamente recta, las manos descansando sobre la manta de lana. A su lado, Rocío sostenía la mirada de su tío con un nivel de desprecio tan absoluto que Fernando parpadeó, desconcertado por una fracción de segundo. «He dicho que me deis las llaves ahora mismo», espetó Fernando, perdiendo su máscara de amabilidad en un instante. El tono de su voz se volvió afilado, mostrando al verdadero tirano que llevaba dentro. «Estáis cometiendo un delito de allanamiento en una propiedad que ya pertenece virtualmente a Helios Corp. Esta finca es patrimonio de la familia, Fernando», respondió Inés. Su voz era tranquila, estable, y resonó con una claridad escalofriante por todo el porche. «Y siempre lo será. El abuelo jamás te la vendió, y desde luego nunca te otorgó la autoridad legal para venderla en su nombre». Carmen soltó un suspiro dramático y exagerado, llevándose una mano a la frente. «Por el amor de Dios, Fernando, llama de una vez a la Guardia Civil. Te dije que estas niñas iban a ser un problema. Se están comportando como unas salvajes ignorantes que no entienden cómo funciona el mundo real. Yo soy el administrador legal y único de esta herencia», rugió Fernando, metiendo la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacando un documento oficial doblado en 3 partes. Lo agitó agresivamente frente al rostro de Inés. «Tengo un poder notarial absoluto, firmado y sellado por un notario del Estado. Tengo los documentos del embargo del banco. Esta bodega está muerta, y yo soy el encargado de enterrarla. Si no me entregas las llaves en los próximos 5 segundos, haré que os saquen de aquí a rastras». «No vas a necesitar llamar a nadie, Fernando», resonó una nueva voz desde el fondo. Era una voz autoritaria, profunda y cargada de una quietud amenazante. Fernando giró sobre sus talones, pálido. De las sombras del inmenso patio interior de la bodega, flanqueado por arcos de piedra y macetas de geranios, emergieron 4 figuras. 2 de ellos eran agentes de la Policía Nacional, vestidos con el uniforme táctico oscuro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Llevaban los rostros serios, las manos descansando con naturalidad cerca de sus cinturones de servicio. El tercer hombre vestía de paisano, un inspector jefe de mirada implacable. Pero fue el cuarto hombre quien hizo que la sangre de Fernando se congelara en sus venas. Era el fiscal Diego Osorio. Llevaba un traje oscuro de corte clásico, el pelo completamente canoso peinado hacia atrás y sostenía un maletín de cuero negro desgastado por años de juicios implacables. Los 4 hombres habían llegado 40 minutos antes, aparcando sus vehículos camuflados detrás del antiguo almacén de tractores, fuera del alcance visual del camino principal. El rostro de Fernando perdió todo rastro de color. Su sonrisa arrogante se desmoronó, dejando paso a una máscara de pura e incomprensible confusión. «¿Quiénes son ustedes?», tartamudeó. «¿Qué significa este circo en mi propiedad privada? Mi nombre es Diego Osorio. Soy fiscal anticorrupción del Estado», respondió el hombre de pelo canoso, subiendo los escalones del porche y mostrando su placa oficial con un gesto seco y calculado. «Y estamos aquí por invitación expresa de las únicas dueñas legítimas de esta propiedad, las señoritas Inés y Rocío». Herr Müller dio un paso cauteloso hacia atrás, tragando saliva ruidosamente mientras sus ojos azules escrutaban a los agentes de policía. «Fernando, ¿qué está pasando aquí?», exigió saber el ejecutivo alemán, con el acento marcando duramente sus palabras. Yo no lo sé», balbuceó Fernando, intentando recuperar desesperadamente la compostura. Infló el pecho una vez más y señaló a Inés con un dedo tembloroso. «Esto es un disparate. Estas crías no son dueñas de nada. Yo soy el albacea. Yo tengo el poder notarial de mi padre». Inés finalmente se puso de pie. Con un movimiento pausado y calculadamente dramático, retiró la manta de lana y tomó el grueso cuaderno de cuero cordobés en sus manos.
Caminó hasta el borde del porche, mirando hacia abajo, directamente a los ojos de su tío. Sus pupilas eran tan duras y frías como dos piedras de pedernal. «Lo que tienes es una burda falsificación», Fernando, sentenció Inés con una frialdad que cortaba el aire. Una falsificación que el abuelo documentó desde el mismo día en que le pagaste el soborno a ese notario corrupto en el centro de Jerez. Él lo sabía absolutamente todo. Inés levantó el cuaderno, abriéndolo por las páginas marcadas. Sabía lo del envenenamiento agrícola. Sabía cómo ordenaste inyectar fungicidas tóxicos en nuestro pozo principal para secar las raíces de las viñas de Palomino Fino y fabricar una bancarrota técnica. Y, por supuesto, sabía todo sobre las cuentas ocultas en Andorra. Sabía de la existencia de Consultoría Salamanca Sociedad Limitada. Al escuchar el nombre de su empresa tapadera en alta voz, las rodillas de Fernando se doblaron visiblemente. Tuvo que agarrarse con fuerza a la barandilla de madera del porche para no caer al suelo. Abrió y cerró la boca varias veces, como un pez asfixiándose fuera del agua, incapaz de emitir un solo sonido. Consultoría Salamanca, repitió el fiscal Osorio, abriendo su maletín de cuero y extrayendo un fajo grueso de documentos sellados por la agencia tributaria. Una empresa pantalla con sede en un paraíso fiscal que ha recibido más de 3 millones de euros en concepto de supuestas asesorías por parte de la filial española de Helios Corp durante los últimos 36 meses. El fiscal dio un paso más, acorralando a Fernando con el peso de la ley. Esos millones fueron sobornos directos, pagados a cambio de que usted devaluara intencionadamente la finca vinícola más importante de la región. Mató de hambre a las cosechas de su propio padre, envenenó una tierra histórica y falsificó escrituras públicas para encubrir su fraude. Todo esto constituye una red de asociación ilícita, delitos contra el medio ambiente, falsedad documental y blanqueo de capitales. Herr Müller estaba ahora sudando profusamente, empapando el cuello de su costosa camisa. Se giró bruscamente hacia los topógrafos alemanes que observaban la escena petrificados. «Recoged los equipos. Nos vamos a los coches inmediatamente. Regresamos a Madrid. Nadie se va de esta finca», ordenó uno de los agentes de la UDEF, bajando los escalones de 2 en 2 e interponiéndose entre el ejecutivo alemán y las puertas del vehículo. Carmen, al darse cuenta del catastrófico y repentino cambio de poder, intentó alejarse desesperadamente de su hermano. Retrocedió por el camino de grava, levantando las manos engarzadas en anillos de diamantes en un gesto de falsa inocencia. «Yo no tengo nada que ver con esto», gritó, con la voz histérica. «Fernando me juró que la bodega solo tenía deudas irrecuperables. Os lo juro por mi vida, yo no sabía nada de cuentas en Andorra ni de veneno. Guárdate ese teatro para tu declaración en el juzgado de instrucción, tía Carmen», intervino Rocío, poniéndose de pie junto a su hermana. Su voz era afilada e intransigente. «Estabas perfectamente dispuesta a arrojarnos a la calle para cobrar tu parte del botín. Eres tan culpable como él». Fernando, acorralado, humillado y dominado por el pánico más puro, perdió por completo la razón. Se abalanzó hacia adelante, subiendo los escalones a trompicones, estirando las manos engarrotadas para intentar arrebatarle el cuaderno de cuero a Inés. «Dámelo, es mío. Yo soy su hijo mayor. Él estaba loco. Todo eso son mentiras de un viejo senil». Inés retrocedió un paso con absoluta fluidez, manteniendo el cuaderno a salvo. Antes de que Fernando pudiera siquiera rozarla, el segundo agente de la UDEF entró en acción. Agarró a Fernando por el cuello de su chaqueta a medida, lo giró sobre sí mismo con una fuerza brutal y lo estampó de cara contra uno de los gruesos pilares de piedra del porche. Fernando soltó un alarido de dolor mientras el impacto le rompía el labio inferior. El agente le separó las piernas de una patada experta y le retorció ambos brazos por la espalda. El inconfundible y metálico sonido de unas esposas de acero, cerrándose con violencia, resonó por todo el patio andaluz.
Fernando, le informo de que queda usted detenido por los delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos y estafa agravada, recitó el agente de la Policía Nacional con un tono completamente carente de emoción. Tiene derecho a guardar silencio y, visto el panorama, le sugiero encarecidamente que empiece a usarlo. Inés observó en silencio cómo su tío, el hombre que la había mirado por encima del hombro durante toda su vida, el ejecutivo arrogante que despreciaba el sudor de la tierra, era reducido a un despojo humano, patético y lloroso. Su traje de lana fría estaba cubierto de polvo blanco y pequeñas manchas de sangre. Su cabello perfectamente engominado era ahora un nido revuelto, y toda su altanería había sido sustituida por un sollozo ahogado por el terror. Mientras tanto, el fiscal Osorio bajó las escaleras y se acercó a Herr Müller. El ejecutivo intentaba desesperadamente marcar el número de su bufete de abogados corporativos con las manos temblorosas. «Señor Müller», dijo Osorio, arrebatándole el teléfono móvil de las manos y cortando la llamada antes de que diera tono. En este preciso instante, varias unidades especiales de la policía están ejecutando una orden judicial de registro en la sede central de Helios Corp, en la Castellana de Madrid. Sus servidores informáticos están siendo incautados, y la Fiscalía Anticorrupción ya ha redactado una orden de extradición si su central en Alemania intenta protegerle. Ponga las manos en la espalda. Müller parpadeó en un silencio atónito, completamente paralizado por la velocidad y la ferocidad milimétrica de la emboscada legal de don Álvaro. No ofreció resistencia alguna cuando el inspector de paisano le colocó las esposas y lo empujó sin miramientos hacia los coches policiales camuflados que esperaban detrás de la bodega. La tía Carmen se quedó de pie en medio del camino de acceso, temblando de forma incontrolable. Aferraba su bolso de marca contra el pecho como si fuera un escudo antibalas que pudiera protegerla del huracán judicial que acababa de aniquilar a su familia. Tía Carmen, la llamó Inés desde el porche. Su tono estaba vacío de cualquier rastro de malicia, pero también absolutamente desprovisto de afecto. Era la voz de una extraña. Carmen levantó la cabeza bruscamente. Dos gruesas lágrimas negras, mezcladas con el maquillaje caro, resbalaban por sus mejillas estiradas. «Vete», ordenó Inés, señalando hacia las puertas de hierro forjado de la entrada. «Métete en tu coche y no vuelvas jamás a pisar esta tierra. Si alguna vez te veo rondando por los límites de esta finca, o si intentas reclamar un solo céntimo, le pediré personalmente al fiscal Osorio que empiece a investigar de dónde sale el dinero con el que pagas tu mansión en Marbella». Carmen no pronunció una sola palabra. Estaba demasiado aterrorizada para articular un sonido. Giró sobre sus finos tacones y corrió hacia su deportivo blanco aparcado en el arcén. El motor rugió con histeria, levantando una violenta tormenta de polvo y grava mientras huía a toda velocidad, escapando de las ruinas humeantes del imperio fraudulento de su hermano. En menos de 40 minutos, el camino de entrada quedó completamente despejado. Los vehículos todoterreno de Helios Corp habían sido precintados e incautados como pruebas judiciales. Fernando y Herr Müller iban de camino a los calabozos de la Comandancia de Policía de Jerez, desde donde serían trasladados ante un juez de instrucción. La tensión asfixiante y venenosa que había estrangulado a la finca La Giralda durante los últimos 3 días se rompió por fin. Fue arrastrada y disuelta por una brisa fresca que soplaba desde el océano Atlántico, meciendo suavemente las hojas de los limoneros en el patio. Inés y Rocío se quedaron a solas en el porche con el fiscal Diego Osorio, quien estaba guardando meticulosamente el cuaderno de cuero cordobés en el interior de su maletín. Cerró los broches dorados con un doble clic satisfactorio y levantó la vista hacia las 2 jóvenes. Sus ojos severos estaban ahora llenos de un respeto profundo y reverencial. «Vuestro abuelo fue un hombre verdaderamente extraordinario», dijo Osorio, suavizando su tono por primera vez.
Acudió a mí en secreto hace un año con sus primeras sospechas sobre la cuenta en Andorra. Comenzamos a construir el caso desde las sombras, con mucha cautela, pero necesitábamos las piezas finales del rompecabezas financiero. Él me juró que las conseguiría costara lo que costara. Cuando recibí la noticia de su fallecimiento esta semana, temí que Fernando hubiera ganado la partida. El fiscal esbozó una sonrisa nostálgica y triste, pero debí suponer que don Álvaro no abandonaría este mundo sin dejar asegurada la fortaleza de su familia. Él aseguró todo nuestro futuro, respondió Rocío, apoyando la cabeza en el hombro de su hermana mayor, sintiendo por fin que podía respirar sin que el pecho le doliera. Respecto a las escrituras de la finca, están legalmente registradas a nombre de vosotras dos a través de una donación en vida que él hizo hace meses, confirmó Osorio, ajustándose el nudo de la corbata. La tierra es intocable. Y en cuanto a la colección de incunables, manuscritos y bocetos que descansan en la bóveda subterránea, están blindados por una fundación privada que Fernando desconoce. Son legalmente vuestros. Protegedlos, señoritas. Ese tesoro es la historia viva de este país y él os lo confió porque sabía que vosotras sí tenéis el alma para entender su valor. Con una última y respetuosa inclinación de cabeza, el fiscal bajó las escaleras de piedra y desapareció por el arco del patio hacia su coche. Inés y Rocío se quedaron de pie en el silencio sereno que siguió a la tormenta. Escucharon los sonidos familiares de su hogar, el viento silbando entre las viñas de Albariza, el canto lejano de una perdiz roja en las colinas, el suave crujido de las antiguas vigas de madera de la bodega dilatándose bajo el sol matutino. Era exactamente el mismo lugar de siempre, pero de alguna manera se sentía completamente nuevo, purificado. Caminaron hombro con hombro, bajando del porche y adentrándose en los viñedos, dejando atrás el polvo del camino para pisar la tierra blanca y calcárea. Avanzaron hasta llegar una vez más frente a las paredes oxidadas y hundidas de la antigua tonelería. Inés extendió la mano y acarició la madera gastada del marco de la puerta. Ya no era un cobertizo prohibido ni una tumba llena de secretos. Era un monumento inquebrantable a la memoria de un anciano brillante y testarudo, un hombre sencillo de campo que había jugado la partida de ajedrez más letal contra la codicia corporativa, y la había ganado de forma aplastante desde el más allá. «¿Qué hacemos ahora, Inés?», preguntó Rocío, mirando hacia la vasta extensión de viñedos que se perdían en el horizonte andaluz. «¿Vendemos algunos de los manuscritos a un museo? ¿Compramos maquinaria nueva?» Inés sonrió. Fue una sonrisa genuina, cálida y radiante, una que finalmente alcanzó sus ojos y borró el dolor de los últimos días. «No», respondió en voz baja, pasando un brazo por los hombros de su hermana menor y atrayéndola hacia sí. «Lo primero que vamos a hacer es abrir las puertas de la bodega. Vamos a arreglar el tejado del almacén. Vamos a preparar la tierra para la próxima vendimia. Y quizás, solo quizás, bajaremos a la bóveda esta noche para leer una de las primeras ediciones del Quijote». El verdadero legado de don Mateo no era solamente la tierra sobre la que estaban de pie, ni los cientos de millones de euros en tesoros históricos escondidos bajo ella. Su verdadero legado era el vínculo feroz, inquebrantable y eterno de la familia, un vínculo forjado en la adversidad y custodiado por el amor más puro, manteniéndose erguido, invicto y victorioso contra todos los buitres del mundo. Si esta apasionante historia de traición familiar, secretos millonarios, ocultos bajo tierra y justicia implacable, te ha mantenido al borde de tu asiento, por favor, dale al botón de me gusta. Comparte este increíble relato sobre la venganza maestra de un abuelo con tus amigos y familiares amantes del buen suspense. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras historias más impactantes, dramáticas y reales cada semana. Déjanos tu opinión en los comentarios.